fácil día tengan todos ustedes. Hoy tengo la alegría, la gran bendición de poder compartir con ustedes el mensaje de Dios. Hoy solamente voy a dar una entradita porque más adelante viene mi esposo, el pastor Sergio, a compartir un mensaje que Dios ha colocado en su vida y en su corazón. Bueno, hoy les quiero compartir este texto que dice en Salmos 27:1 lo siguiente: el Señor es mi luz. Allí donde usted está, diga: el Señor es mi luz. Apropiese de eso, apropiese de lo que Dios le está diciendo el día de hoy. En esa circunstancia en la que quizás te puedes encontrar, en donde no ves la luz, no ves sino solo oscuridad. Recuerda que la oscuridad tiene un tiempo corto, así como la noche empieza en un horario específico, al otro día hay un amanecer. Así es nuestro amanecer, y nuestro amanecer es Cristo. Él ha llegado a nuestras vidas y ha llegado para iluminar cada área de tu corazón, cada área de tu mente, en donde quizás tienes confusión, estás pasando por un momento crítico, un momento desafiante, en donde puedes experimentar ansiedad, quizás hasta depresión puedes estar experimentando. El Señor hoy te quiere hablar y te quiere decir: yo soy tu luz, mírame a mí, búscame a mí, yo soy tu salvación. Dice, aquí el salmista dice: mi salvación es el Señor. ¿A quién temeré? ¿De qué temeré? ¿Temes por recibir la enfermedad COVID? ¿Tienes temor a la quiebra? ¿Tienes temor? ¿Cuál temor es el tuyo? Hoy el Señor te dice: ¿a qué has de temer si yo soy tu luz? Yo soy tu salvación. Al salmista me gusta lo que dice: el Señor es baluarte de mi vida. Él es el fundamento en el que yo puedo estar segura, puedo estar parada. ¿Quién podrá amedrentarme? Nada nos podrá amedrentar, a no ser de que nosotros permitamos que las circunstancias nos amedrenten. Hoy quería compartirles este texto porque es diciembre, y el mes de diciembre, como todos sabemos, se trata de todo el mundo habla de la Navidad. Navidad viene de la palabra natalicio, del nacimiento, aunque quizás no fue el mes de diciembre en donde nuestro Señor nació, pero es la fecha que se ha puesto en donde se celebra. Es un motivo para celebrar que Cristo fue enviado, así como nos dice Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo. El amor del Padre ha sido derramado a través de Cristo, y dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor te llamó para que tuvieras vida y para que la tuvieras en abundancia. Así que dispón tu corazón, pon todas tus cargas en el Señor, que Él de todo eso hace algo bueno. Al Señor nada se le pasa por alto, así que el Señor está escuchando tu clamor, el Señor está viéndote. Si la gente no te ve, si la sociedad no te ve, el Señor te ve, y Él está contigo y está hablándote el día de hoy para que te levantes y puedas confiar en Él y puedas creer en ese gran amor que Él expresó a través de su Hijo. Eso era lo que yo tenía el día de hoy para entregarle a cada uno de ustedes en su corazón. Atesórenlo, porque cuando nosotros recibimos con fe la palabra, nosotros vemos que ella actúa, esa verdad actúa en nuestro corazón. Permite que Dios actúe en tu corazón, porque Él quiere llevarte. Él es el que lleva la carga pesada, y tú vas con Él aprendiendo de Él, siendo manso y humilde de corazón. Bueno, los dejo, mis amados, para que sigan con el mensaje que el Señor tiene para el día de hoy. Bendiciones. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta nueva transmisión. El domingo estamos aquí juntos para poder compartir con ustedes lo que el Señor nos va hablando, lo que nos va enseñando, lo que nos va revelando de Él por su Espíritu y revelando del Padre. Pero bueno, cuéntenme cómo están ustedes, cómo han estado esta semana, cómo han sido sus días. Espero que sean cada día creciendo en el Señor, de eso se trata,
a través de las dificultades, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de que haya momentos donde tú digas, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque no veo salida. Espero que el Señor les hable y que tengan tiempo para alinear su mente y su corazón a la voluntad de Dios y conozcan cómo proceder en cada una de esas situaciones que ustedes están experimentando. ¿Por qué lo digo? Porque pues yo también paso por situaciones y he estado últimamente en unas situaciones que han sido difíciles para mí y pues constantemente tengo que recordarme en quién he creído, recordarme en quién es mi fortaleza, alinear mis pensamientos y mi mente para poder confiar y no desmayar en medio de las tribulaciones. Bueno, es muy alentador también poder escuchar pastores y a ustedes que escriben comentarios en las redes sociales en las que compartimos con versículos que cuando leo y medito sobre ellos me alientan, me traen fortaleza y espero también que ustedes sean alentados con los versículos que les podemos compartir o que mi esposa es muy hábil para compartir y dejarles saber cómo estamos funcionando y que también ella escribe unos versículos que nos levantan y nos enfocan verdaderamente para que sepamos en dónde debe estar nuestra mirada, cómo debe estar nuestro corazón y cómo debe ser nuestro caminar en Cristo. Vamos a compartir entonces la palabra. Quiero que saquen la Biblia y la tengan ahí presente para que puedan anotar, escribir y puedan marcar los versículos que vamos a compartir. ¿Ok? Bueno, entonces, Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 6 de la Reina Valera de 1960. Las escrituras nos dicen esto: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En estos tiempos de Navidad, cuando pensamos en la Navidad y el nacimiento de Jesús y bueno, todo lo que se hace en Navidad al respecto que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, pues nosotros ya hemos entendido de que no necesariamente el Señor Jesús nació un 24 de diciembre en el año 0. No, él probablemente nació para otra época, probablemente en la primavera, no sé, pero bueno, eso no es lo relevante. Lo relevante es que esa luz de los hombres, esa luz que venía a esta tierra, se hizo manifiesta. Y pues los Reyes Magos andaban en búsqueda de esa estrella que iba a señalizar en dónde iba a nacer el Mesías. Y fueron por muchos lugares buscando, persiguiéndola. Y cuando llega allá al establo donde estaban María y José y el bebé, el Hijo de Dios que había nacido por medio de la Virgen. La luz del mundo, la luz a los hombres, esta luz que vendría a iluminar ¿qué? Nuestros corazones. Porque dice aquí, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Ustedes saben que en el principio, cuando la tierra se creó, cuando todo estaba sin formarse, la tierra estaba vacía, sin luz, estaba desordenada y vacía, dice las Escrituras, y que el Espíritu del Señor se movía sobre la faz de la tierra. El Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue. ¿Y qué es lo que hace la luz? La luz lo que hace es que hace desaparecer las tinieblas, quita la oscuridad. Yo creo que todos ustedes han entrado alguna vez a una habitación oscura y no logran ver absolutamente nada, pero cuando prendes la luz, ya ves la diferencia. La luz hace que la oscuridad, que las tinieblas desaparezcan. Yo me acuerdo en una ocasión cuando estaba en Colombia en una finca hace unos años atrás, me acosté a dormir como a las 3 de la tarde y todavía estaba de día, pero cuando me desperté unas 3 horas después, como era una finca por allá en el campo, ya había bajado el sol, por ahí 6, 7 de la noche, y me desperté, abro mis ojos y no veo absolutamente nada.
Entonces levanté mi cabeza para mirar así debajo de la puerta a ver si veía alguna luz y no vi nada. Miré hacia la ventana, no vi absolutamente nada. Entonces, ¿qué escogí hacer? Pasarme la mano por delante de la cara a ver si me la podía ver y no la podía ver. Pues para mi sorpresa llegué a pensar, oh no, Señor, me quedé ciego. En ese momento que me acosté a dormir. Lo bueno fue que en ese momento, cuando dije me quedé ciego, alguien abrió la puerta y vi la luz. Y de una vez descansé. ¿Por qué? Porque pensé que me había quedado ciego, pero gracias a Dios no fue así. Pero fue una enseñanza para mí de lo importante que es la luz. Sin la luz andamos a ciegas, andamos sin rumbo, tropezándonos en todo, torpes, sin entendimiento de lo que hay alrededor de nosotros y sin dirección. Pero dice el Señor, aquí en donde acabamos de leer, 2 Corintios 4:6, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Para iluminación de qué? Dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de ¿quién? De Jesucristo. ¿En dónde se expresa la gloria de Dios? En Jesucristo. ¿Y a quién tenemos que conocer? ¿A quién tenemos que conocer? A Jesucristo. Porque la luz que resplandece en nuestras vidas, ¿sí?, que es Jesucristo, vino a iluminar nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, no de leyes, no de religión, sino del Hijo de Dios, que es aquel el que revela la voluntad del Padre, es aquel que manifiesta su grandeza y el que hizo que su reino viniera a habitar en medio de nosotros y que nosotros esperamos ser partícipes de él. Entonces, él hizo que ¿qué? Que Cristo por su Espíritu viniese a resplandecer en nuestros corazones para que pudiéramos nosotros ser iluminados, que se nos prenda la luz. ¿La luz de quién? La luz de Cristo, para que tú y yo podamos vivir, pensar, caminar como gente que ve y no como gente que anda a ciegas. En otros tiempos andábamos a ciegas, sin Dios, ajenos de todo lo que tenía que ver con Dios, nos predicaban el Evangelio y decíamos que esta gente estaba loca, pero ahora que nuestro corazón ha sido iluminado y sabemos que nosotros no creemos en una religión o en un tipo de leyes eclesiásticas, sino que el Señor nos vino fue a revelar a su Hijo y el Hijo a revelar a su Padre y el Espíritu Santo a revelarnos al Hijo. Hemos entendido que esta iluminación tiene que ver con conocer a un ser que se llama Jesucristo, en donde habita ¿qué? La plenitud de Dios, aquel verbo que se hizo carne y aquel que ejecuta la voluntad del Señor, en donde habita la gloria de Dios. Esa gloria se hace manifiesta en el Hijo y nosotros ahora somos iluminados por su Espíritu. Se nos prendió el bombillo para que podamos ahora entender de que es en Cristo Jesús donde yo puedo conocer la verdad de cómo es vivir como hijo de Dios. Bueno, entonces, como les digo, esta iluminación es distinta al pensar que nos volvimos religiosos. La religión no tiene nada que ver con Cristo. Cristo no vino a establecer religiones, Cristo vino a traer y revelar al Padre, ¿sí? Y Cristo vino a que nosotros lo conociéramos a Él, el conocimiento de Él, del Hijo de Dios. Yo me acuerdo que seguramente ustedes lo han leído en Éxodo, cuando ustedes han leído un poquito sobre Moisés, seguramente ustedes se acuerdan de cuando Moisés se encontró con Dios, o él subió a la montaña para recibir las tablas de la ley. Y cuando él sube a recibir las tablas de la ley, pasa algo muy especial, que en medio de esa charla que él estaba teniendo, esa comunión, ese compartir con Dios, donde Dios le hablaba y Moisés le respondía y Moisés le hacía preguntas y estaban ahí en un compartir el uno al otro, Moisés se atreve a decirle al Señor, muéstrame tu gloria. Y pues Dios le dice, pues cosa difícil estás pidiendo, porque no habrá hombre que me vea y no muera.
pero te voy a permitir que me veas pasar desde un lado al otro entre estas dos montañas o este pedazo de hendidura que hay entre la montaña. Escóndete tú ahí para que tú puedas ver mi espalda cuando yo pase de un lado al otro, le dice el Señor. Lo interesante de esta comunión o de esta interacción entre Moisés y el Señor fue que cuando Moisés bajó de la montaña, el pueblo no lo podía mirar a los ojos, no le podía mirar a la cara. Aarón y los otros que estaban alrededor de él le dijeron que se cubriera la cara porque decían que la piel de él resplandecía por haber visto la gloria de Dios. Y leyendo un poco más, nos vemos que no fue la única vez en la cual esto pasaba. Decía de que cada vez que Moisés tenía una charla con Dios, tenía que tapar su cara con un velo, una tela o algo, para que la gente lo pudiera mirar, porque su rostro resplandecía por haber estado en la presencia de Dios. ¿Sí? Y cuando él entraba a la presencia de Dios, se quitaba el velo, compartía con el Señor lo que el Señor le quería decir, pero cuando salía se lo volvía a poner precisamente por esto. Y yo digo, si esto era una expresión del Antiguo Testamento, un símbolo de lo que había de venir, era una forma, sí, como una simbología de la relación entre un hombre con Dios en un pacto que no era nada como lo que ahora tenemos. Eso era un pacto de la ley, nosotros ahora viviendo bajo el pacto del Hijo de Dios, de la gracia del Hijo de Dios que nos regala. ¿Cómo podemos nosotros pensar que el estar en la presencia de Dios no nos va a transformar? La presencia del Señor, nosotros poder estar en la presencia del Señor nos va a transformar. El problema creo que es en que no estamos en la presencia del Señor. No hay transformación porque no estamos en su presencia, porque es imposible de que un hombre o una mujer que está en la presencia del Señor no sea transformado. Que su rostro, que su forma de vivir, que su forma de pensar, que su forma de caminar, que su forma de cómo es percibido por la gente de afuera, no sea diferente a lo que es normalmente. Si eso era en ese tiempo, ¿cómo más será ahora? Donde no solamente el Espíritu de Dios venía y hablaba o estaba Dios hablando así con Moisés, sino que vino a habitar en nuestros corazones. Aquí lo acabamos de leer. Dice, iluminó ¿qué? Resplandeció en nuestros corazones. Si el Espíritu de Dios verdaderamente ha venido a habitar en nosotros, porque somos templo del Espíritu Santo, y si el Espíritu de Dios vino a iluminarnos a nosotros, nuestra vida creo que debe reflejar esa diferencia en la forma como caminamos, como pensamos, cómo afrontamos las situaciones de la vida. Y esto no lo digo solamente para ustedes porque pienso que ustedes no lo hacen, lo digo de la misma manera para mí. En esto que estoy compartiendo con ustedes, el mismo Señor me está hablando. ¿Por qué? Porque yo paso por dificultades, paso por situaciones y tengo que constantemente recordarle a mi mente en quién he creído, quién es mi Dios, quién es el que me habita. Si a Moisés le fue transformada su vida por tener comunión con Dios, ¿cuánto más debe mi vida ser transformada en el yo tener comunión con Él? Y en eso creo que nos hace falta gran camino, en que nosotros le podamos conocer. Mira que dice que era iluminación para conocer, iluminación para el conocimiento. ¿De quién? De la gloria de Dios. Que fue revelada en quién, en Cristo Jesús. Esta gloria que se ha hecho manifiesta en Cristo, nosotros tenemos que llegar a conocerla, a experimentarla, a palparla, a vivirla, de tal manera que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea transformado en todo lo que hacemos, pensamos, caminamos, en aquellas angustias que tenemos diariamente, en aquellos problemas que estamos teniendo, toda nuestra forma de vivir sea alineada de tal manera de que la luz del Señor ilumine nuestra ceguera para que podamos ver el panorama no en oscuridad, no en temor, no en tristeza, no en angustia, sino como aquellos que ven ¿cómo?
que ven como Dios ve, en fe, en confianza de que no estamos solos, de que el Señor nos guía, nos acompaña, y aún aunque hayamos cometido diferentes errores, fallas, el Señor es capaz para limpiarnos, ¿sí? Y para restaurarnos y para ayudarnos, aun aunque nosotros nos hayamos metido en esos problemas por falta de sabiduría, entendimiento, por falta de escuchar consejo o por diversas otras situaciones. Si el Señor nos sacó de la muerte y del pecado y nos trasladó del reino del pecado y la oscuridad al reino de su Hijo amado, ahora cuanto más, si hemos sido adoptados por Él como hijos, el Señor no nos ayudará en medio de nuestras dificultades. Esa es mi fe y esa es mi confianza, y espero que tú también la puedas tener en este día. Pero me parece este ejemplo un ejemplo bastante práctico de cómo la presencia de Dios transforma hasta la forma como la gente te percibe. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios empieza a tener manifestación por medio de ti a la medida que tú tienes comunión con Él. ¿Sí? ¿Cuándo es que esta experiencia con el Señor viene a tener mayor realidad? Usted me dirá, bueno, ¿y cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que se hace esta experiencia de tener mayor comunión con el Señor? Por medio de la lectura de las Escrituras, por medio del compartir de los hermanos en la congregación, por medio de la predicación de alguien, sea un pastor o a un líder que te comparte las Escrituras, viene y se te abren los ojos, ¿sí? Porque la palabra tiene poder para traspasar nuestro corazón, nuestro entendimiento, y llega un momento donde te es revelada la verdad de Cristo y empiezas a ver cosas que no veías antes. Por ejemplo, hemos entendido que nosotros tenemos que pasar por diversas dificultades y preocupaciones porque sabemos que es por medio de esas situaciones donde vamos a crecer en confianza, en fe y en la manifestación del Dios Todopoderoso que se ejecuta en medio de nuestras dificultades. En eso lo compartió mi esposa un tiempo atrás. Los momentos difíciles que pasamos son unos momentos ¿para qué? Para que crezcamos, no para lamentarnos, no para que nos hundamos, no para que perdamos la fe. No, todo lo contrario. Es para que nosotros crezcamos en el conocimiento de la manifestación del poder en medio de nosotros. ¿Qué harías tú si todas las cosas que experimentas, que no tuvieras ningún problema, ninguna situación? Pues cuando no hay ninguna necesidad, ningún problema, pues tampoco hay mayor exigencia de nada y pues todo funciona muy bien. Pero es en el momento de la tribulación, en el momento de la dificultad, donde ahí empieza a ver cuánto mi mente ha sido iluminada, cuánto conocimiento tengo yo de Cristo. Y cuando digo conocimiento, no estoy hablando de Biblia, no estoy hablando de conocimiento teológico, estoy hablando de un conocimiento de la experiencia de la relación. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar en mi Dios, no porque lo que yo leo en la Biblia y lo que está escrito. Eso obviamente me trae mi información en cuanto a Dios, pero yo puedo verdaderamente confiar es cuando yo lo he experimentado. Yo creo que si lo hacemos semejante a una relación familiar o de esposo, esposa, hijo, hija, tú puedes confiar en una persona es por la evidencia que te ha mostrado de que puedes poner tu confianza ahí. No porque lo leíste, no porque dice en el acta de matrimonio usted puede confiar en su marido, entonces cuando llegan los momentos difíciles usted dice, sí, es que en el acta dice. No, es por la experiencia del diario vivir que tú puedes decir, yo sé que puedo confiar en él, yo sé que puedo confiar en ella, yo sé que ella me levanta y me sostiene en mis momentos difíciles, yo sé que él está a mi lado y me acompaña en los momentos de mi dificultad, yo sé que mis hijos me aguardan y me ayudan y me levantan cuando estoy triste, así como yo hago con ellos. Es en la relación, es en el momento de la dificultad donde viene a expresión ese tipo de cuidado y ese tipo de manifestación de la luz y del amor y de la búsqueda de edificación para levantar, ¿cierto? De la misma manera, en los momentos difíciles que nosotros tenemos, vamos a poder experimentar, si tenemos relación con el Señor, si tenemos conocimiento de Él, o sea, un conocimiento persona a persona, la gracia
y el favor y la gloria de Dios siendo manifestada en nuestras vidas. Tómalo para ti, así como yo lo estoy tomando para mí, porque ustedes saben muy bien que el hecho de que seamos cristianos, adoptados como hijos de Dios y hayamos pasado de muerte a vida, eso no nos hace a nosotros inmunes a las dificultades de este tiempo, a los problemas que aparecen en el mundo, ni a los viruses, ni a diferentes situaciones económicas, ni a los pensamientos que nos atacan constantemente, que nos quieren desvincular de poder entender que tengo que llevar es mi mente a Cristo. Todos mis pensamientos, todos esos pensamientos que se levantan contra la verdad, contra en quién yo puedo confiar, llevarlos en obediencia a Cristo Jesús para que yo pueda tener la mente de Cristo, pensar como Él piensa en medio de esa situación y de esa manera yo caminar en medio de esa situación. Cada uno tiene su situación, entonces trate de ubicarlo en lo que se refiere. Yo sé a mí en qué aspecto me está hablando. Bueno, en el capítulo 17 de Mateo tenemos otra experiencia de cuando de forma física el Señor Jesús se manifiesta como forma de luz. Llega al monte de la transfiguración, lleva ahí a 3 de sus discípulos y en ese monte dice que el Señor se transfiguró. Y dicen las escrituras de que resplandeció como la luz y que se encontró con Moisés y con Elías y se puso a hablar con ellos. Y los apóstoles que lo acompañaron, wow, estaban como maravillados de ver lo que estaban viendo. Y el Señor después de eso les dijo, no le cuenten a nadie de lo que han visto en el monte hasta que yo haya pasado la presencia de mi Dios al cielo, subo al cielo a donde mi Padre. Después de eso ya les pueden contar. Imagínense cómo debió haber sido esa experiencia, ¿sí? Tremendamente grande, ¿no? Pero yo digo, otra vez, esa experiencia fue algo exterior a ellos. Algo que se vio fue con estos ojos, pero fue exterior. ¿Cuánto más la experiencia que debería ser manifestada en nuestro interior, expresado por nosotros, que somos sus hijos, que somos parte de su iglesia, porque cada uno, tú y yo, somos miembros de la iglesia del Señor, por donde ¿qué? Por donde la gloria de Dios se va a manifestar no solamente dentro de la iglesia, los unos con los otros, sino también para los que están afuera, que los de afuera puedan ver la gloria de Dios por medio de ti y de mí, el resplandecer de nuestras vidas a pesar de las dificultades, el resplandecer de nuestras palabras a pesar de los problemas, el resplandecer de nuestras obras justas, correctas, a pesar de las calamidades que podamos haber experimentado o estemos experimentando, siempre procediendo como guiados por la luz de Cristo, iluminados por su Espíritu, y eso solamente viene por medio del conocimiento del Hijo de Dios. Si hay algo que el Padre quiere, es que tú y yo conozcamos al Hijo. Él no quiere que tú te aprendas 5000 canciones y las cantes con los ojos cerrados y que levantes manos y que todos los domingos vayas a la iglesia y cantes las canciones. No, con eso no estoy diciendo que no vaya a la iglesia, ni que cante, no. Pero la meta del Señor no es que usted haga de eso un ritual de tal manera que se vuelva una persona religiosa y crea que por hacer todo eso está teniendo más cercanía al Señor. No. La verdadera cercanía al Señor viene por medio de la relación que el Padre quiere que tú tengas con su Hijo, porque lo que el Hijo vino fue a revelar al Padre. Entonces, ¿quieres tú conocer al Padre? ¿Quieres tú conocer a Dios? Es por medio de Jesucristo y el conocimiento de Él, ¿sí? A la medida que le vas conociendo, vas a ir entendiendo cada día más cómo es vivir como un hijo de Dios, cómo es caminar como un hijo de Dios, cómo es hablar como un hijo de Dios, cómo debo proceder en los diferentes aspectos de la vida cotidiana, ¿sí? Como un hijo de Dios. Porque no podemos separar nuestra vida cristiana para el domingo y el resto de la semana, el miércoles y el domingo y el resto de la semana. No, toda nuestra vida, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, incluso durmiendo, desde que llegamos a Cristo, es en Cristo Jesús. En Él caminamos, en Él andamos y en Él vivimos. Él es
nuestro fundamento de vida. Todo lo que hacemos, hagámoslo como para el Señor, ¿sí? Cuando hablemos con un compañero, cuando salgas a comprar, cuando estés angustiado, cuando estés de mal genio, cuando estés en abundancia y cuando estés en escasez. Tener la mente de Cristo es tener el pensar de Dios. Y eso no varía a pesar de las dificultades. Tú permaneces firme en lo que el Señor te ha enseñado. ¿Por qué? Porque has nacido de nuevo por su Espíritu y Él ahora te habita. ¿Para qué? Para que esa luz resplandezca siempre, totalmente, a pesar de las angustias y dificultades que puedan haber delante de ti. Bueno, vamos a leer un versículo más en Juan, capítulo 1, versículo 4 al 5 de la Reina Valera de 1960. Dice así: en Él estaba la vida. ¿En quién estamos hablando? En Cristo. En Él estaba la vida. Él es la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz en las tinieblas va a vencer. Haga usted la prueba. Entre usted a una pieza oscura y prenda la luz a ver qué va a pasar. Entre usted con un fósforo y vea lo que va a pasar. Ponga la luz de su teléfono en algún momento de oscuridad por ahí en la habitación y vea lo que va a pasar. Aquello que era oscuro va a ser alumbrado por esa luz y le va a traer a usted un entendimiento y un conocimiento de las situaciones y el ambiente que le rodea. ¿Sí? ¿Y aquí qué dice? Que Cristo, que es la vida, en él está la vida, y esa vida es la luz ¿de quién? De los hombres, de ti y de mí. Cristo es nuestra luz. Cristo es la luz que alumbra en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas. ¿Y qué? Y que no pueden vencerla. Cristo es el que nos abre nuestros ojos para que podamos ver el ambiente que nos rodea y podamos nosotros proceder con sabiduría y con entendimiento. Podamos caminar como hijos de luz y no como hijos de oscuridad, tropezándonos en todo y haciendo todo tipo de cosas equivocadas por falta de sabiduría, entendimiento o revelación. No, Él nos hace ver y de esa manera podemos nosotros caminar de una forma firme y segura, confiando de que Él está presente en medio de nuestras circunstancias de la vida. ¿Sí? Entonces, en Él estaba la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Llevemos esto un poquito más allá. Si el Señor Jesucristo es la vida y Él es la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y Él ahora habita en nosotros, porque dice que somos templo de su Espíritu y el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, quiere decir de que en ti y en mí también resplandece esa luz, o debería resplandecer. Me he encontrado en el dilema de pensar por qué es que a veces en mí, o en mis hermanos, o en los cristianos en general, no resplandece esa luz como debería resplandecer. ¿A qué debe ser? ¿Es porque qué? ¿Porque Cristo no habita en mí? No, no es por eso. ¿Es porque será que es una mentira? No, tampoco lo es. Tiene que ver mucho con nosotros cuánto permitimos que la verdad de Dios se haga en nosotros. ¿A qué me refiero con eso? ¿Cuánto creemos nosotros verdad? De que Cristo es nuestra luz. De que yo no sigo pensando como a mí me parece o sintiendo como yo siento, sino que empiezo a darle a cabida para empezar a pensar como Él piensa y sentir como Él siente. Porque es precisamente cuando Él empieza a formarse en mí y empieza a tener una manifestación de crecimiento espiritual en mí, que esas cosas se van a ver. El fruto de la evidencia del crecimiento en el carácter del creyente es la que va a evidenciar esta luz siendo manifestada a los hombres y a tu vida y a mi vida. ¿Sí? Nosotros podemos tener el conocimiento de esta verdad
podemos incluso tener relación con el Señor. Pero si nosotros no obedecemos la voz del Señor, tampoco va a haber ese resplandecer en nuestras vidas. Lo digo por mí, ¿por qué? Porque en medio de mis tribulaciones y dificultades y problemas, tengo una lucha en mi mente de creerle a Dios o no creerle a Dios. ¿Sí? Y uno dice, sí, pero es que yo le creo. No, pues es que creer no es solamente decir. El creer tiene que ver mucho más que decir. El creer es poner mi confianza total en que lo que Él dice, eso es, y yo someter mi mente, mi corazón y mis sentimientos a proceder como Él dice. ¿Mm? Confiar en lo que Él dice, que Él está conmigo en medio de mis dificultades, que Él es el que me viste, ¿sí? Que Él es el que me sostiene, que Él es el que me guarda, que Él es el que me guía, a pesar de que esté pasando por momentos difíciles, Él es el que sana mis dolencias, que Él es el que restaura las cosas que están dañadas y que Él puede arreglar cualquier cosa delante de mí. En eso está mi confianza. Pero puedo tener el otro pensamiento. Yo sé todas esas cosas, pero sigo angustiado, preocupado, indignado, triste, sin ánimos de vida, depresivo, con ganas de dejar todo. ¿Conozco la verdad? Sí, la he leído también. Creo que Dios es poderoso también. Pero ¿a dónde llevo yo mi mente y mi corazón? ¿A proceder como a mí me parece o a poner mi confianza en Dios? Les digo, esto es más fácil decirlo o predicarlo que hacerlo, porque eso es un constante trabajar, un constante trabajar. Todos los días llevando nuestros pensamientos y llevando nuestra vida a la cruz, ¿sí? Poniendo nuestra mirada en Cristo, el autor y el consumador de la obra, ¿sí? Aquel que está transformando nuestra vida para que nosotros podamos ser hijos dignos del llamamiento que nos hizo, ¿sí? Y que podamos ser luz, así como Él es luz. Que vamos a pensar y tener la mente de Cristo y buscar las cosas de arriba, las cosas espirituales, que es la que verdaderamente le dan un crecimiento y una formación a este nuevo ser que ha nacido del Espíritu. ¿Para qué? Para que vaya madurando en carácter, vaya madurando en expresión y pueda de esa manera reflejar la luz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siendo manifestada en nosotros, sus hijos aquí en la tierra, como su iglesia. En el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Con eso estamos diciendo que la Biblia se te puso como un bombillo. No, la palabra de Dios es Cristo, Él es el verbo. Él es el verbo de Dios que tomó forma y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y toda la palabra de Dios que se manifiesta, Cristo, que es la palabra que se manifiesta hablándote a ti, edificándote a ti, y te puede edificar de muchas maneras. Te puede enseñar por medio de prédicas, por medio de canciones, por medio de la naturaleza, en sueños, por un amigo o una amiga que te da una palabra de aliento. Ahí el Señor Jesús está expresando, en medio de las Escrituras. Las Escrituras, coge la Biblia, léela. ¿Por qué? Porque ahí el Señor te está hablando por medio de esas Escrituras, por esas palabras que están escritas en el libro, para revelarse a ti y a mí, de tal que nosotros podamos, por medio de la lectura y el escuchar en las Escrituras y la palabra de Dios, tengamos fe y crezcamos en la fe y en la confianza para con Dios. ¿Sí? Esto es un constante caminar. Esto no es algo que va a pasar de un momento para otro. Esto no es de que tú ya recibiste la luz de Cristo y ahora estás en la plenitud. No, esto es que recibiste la luz en tu corazón de Cristo, se te abrieron los ojos y ahora empiezas tú a crecer en el conocimiento de Él. Fue el primer versículo que leímos, ¿cierto? Para que puedas ver la gloria de Dios que está en ¿dónde? En Cristo Jesús. A la medida que tú vayas conociendo a Él más y más y más, vas a poder ver la gloria de Dios manifestándose en medio de las oscuridades de tu corazón, de tu mente, de tus adversidades y los problemas que te rodean. Y vas a poder reflejar al mundo la luz del Señor, tanto que te van a poder ver hasta diferente. ¿Cómo? Como lo hizo en el caso de Moisés, que su rostro brillaba hasta tal grado que la gente le decía,
tápate, porque no podemos virarte de la gloria de Dios que se está manifestando en ti. ¿Sí? Obviamente no estoy diciendo con eso de que ojalá que no te miren, no, y que tengas que taparte la cara, no. Queremos que la gloria de Dios se refleje en todo lo que hagas, todo lo que piensas, todo lo que sientes, todo lo que procedes a hacer. La gloria del Hijo de Dios, de Jesucristo, sea manifestada por medio de ti y de mí. En eso estamos creciendo. Para eso vino el Señor Jesús, para darnos a conocer al Padre y revelarnos su gloria, revelarnos su reino, para hacernos partícipes de Él, para que crezcamos en ese carácter y en esa madurez de un hijo espiritual que era chiquito, lleguemos a una madurez de un hijo maduro que sabe cómo vivir bajo la guía del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que con eso voy terminando la enseñanza de hoy. La luz de los hombres. La luz de los hombres es ¿quién? Cristo Jesús. ¿En dónde empieza el cambio? En la iluminación de nuestro corazón. ¿Cómo se manifiesta? Por medio del conocimiento del Hijo de Dios, en el cual habita la gloria plena del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La esencia del Dios Todopoderoso vino a habitar en Jesucristo. Y el Padre dice, conózcanlo a Él, este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, dice Él en varias ocasiones. ¿Sí? Háganle caso a Él. Y el Espíritu Santo nos dice que Él vino fue a revelarnos a quién, al Hijo. ¿Y qué hacen las Escrituras? ¿Qué hace la Biblia? Revelarnos al Hijo. Crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Es la forma como tú y yo vamos a poder empezar a expresar la gloria de Dios en medio de nuestros caminar aquí en la tierra. ¿Sí? Esa es la voluntad del Padre, que tú y yo llevemos frutos y que su gloria se manifieste por medio de la iglesia, por medio de ti y de mí, a las naciones, a las personas que nos rodean, y que nuestra vida sea un reflejo de una persona que sabe cómo caminar guiada por el Espíritu Santo. No por los deseos de la carne, no por los pensamientos, no por los sentimientos, sino guiados por el Espíritu, por la ley del Espíritu Santo, que es espíritu de vida para cada uno de nosotros los que la escuchamos. Recuerden muy bien, tú tienes la libertad para escuchar la voz del Espíritu y obedecerla o no obedecerla. Y eso va a determinar todo en cuanto a lo que viene después. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no te va a obligar. Él te enseña, te muestra, te ilumina, te muestra a Cristo y tú debes saber qué hacer cuando vas conociendo al Señor. Yo creo que eso automáticamente se va impregnando en ti. Si tú verdaderamente estás conociendo a Cristo, va a ser el cambio notorio. Vas a tomar las decisiones guiadas por el Espíritu y menos guiadas por esta mente y este corazón que en tantas veces a nosotros nos engaña. Bueno, que tengan una feliz tarde. Recuerden que este tiempo de Navidad no es solamente para poner lucecitas en el arbolito y en lucecitas afuera, sino también para que recordemos que la luz resplandeció en nuestros corazones y que va en crecimiento, va en desarrollo hasta que tenga su manifestación plena en nosotros y en esa forma podemos disfrutar cada día más de nuestro Señor, conociéndole, no en la teoría, sino en la práctica. Otra vez lo vuelvo a decir, no en la teoría, sino en la práctica, porque es en la práctica donde tú puedes verdaderamente confiar en Él. No en lo que leíste nomás, sino en la experiencia junto con el Señor Jesús. Bueno, ahora sí me despido. Que tengan una feliz tarde y muchas gracias por estar presente. Hasta la próxima vez, nos estaremos hablando. Que tengan un feliz día. Su gracia nos dio. Por mí en la cruz Él sufrió, mi pecado lavó, siendo inocente murió. Mi mente no puede entender cuán grande tu amor por mí es. Tu gracia sin fin, moriste por mí ahora.
es mi deseo. Eres mi único anhelo. Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue. En mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán,